Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es John Jairo Barinas, soy ilustrador y vamos a hacer hoy un matte painting. ¿Listo? Vamos a conocer todo el proceso que tiene una ilustración como esta y vamos a trabajarla por medio de imágenes e ilustración. ¿Listo? Bueno, aquí tengo ya un boceto previo preparado, todo basado en perspectiva, sobre el cual vamos a trabajar. ¿Listo? Antes que esto, siempre es importante tener referencias sobre las cuales vamos a trabajar. ¿Listo? Como ustedes saben, el matte painting es la combinación de ilustración y fotografía como tal, ¿cierto? Es utilizado para el cine, no es tanto estático, es más bien para video. Buenas tardes. Se utiliza en video, pero en este momento lo vamos a trabajar completamente plano, todo el proceso. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos diferentes referencias, tenemos cielos, árboles, entornos, piedras, diferentes elementos que nos van a servir para la composición que estamos realizando. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a empezar. Tenemos nuestro boceto. Vamos a bajarle un poco la opacidad para poder empezar a generar nuestras capas. Creamos una capa nueva. Tomamos partes de las referencias que tenemos. Las llevamos a nuestra ilustración. Podemos utilizar filtros, por ejemplo, de desenfoque, porque lo único que nos interesa en este caso, más que la imagen, es el color que tiene como tal, ¿cierto? Organizamos nuestra imagen. La ubicamos y podemos empezar a trabajar ya sobre estos elementos. Bueno, es importante siempre tener planeado todo desde el principio. ¿Qué imágenes vamos a utilizar? ¿Qué referencias como tal? El boceto previo, saber más o menos qué vamos a ilustrar. Es muy importante tener todos estos elementos ya listos para poder trabajar. Ya teniendo parte del elemento principal, que es nuestro fondo, podemos empezar a generar diferentes objetos dentro de nuestra ilustración o nuestro matte painting. Creamos otra capa nueva. Tomamos nuestra herramienta pincel. Aquí ya tenemos unos pinceles también precargados que se diseñan desde el principio. ¿Listo? Estos pinceles generalmente los diseñamos para las diferentes imágenes que vayamos a trabajar. En este caso, vamos a empezar con la parte de los árboles, todo lo que son bosques y esto. Tomamos como referencia, siempre importante, colores. Vamos a tomar dos colores, frontal y fondo. En este caso tenemos un pincel ya acomodado
de tal forma que funcione con dinámica de color, dinámica de forma y dispersión para empezar a generar el aleatorio de la imagen que queremos configurar en este momento. Cuando aplicamos este pincel, acá arriba, vemos que el color y la forma ya empiezan a generar parte de lo que estamos queriendo ilustrar. Siempre trabajando con la modulación del tamaño del pincel, importantísimo tener tableta para esto, ya que a partir de la tableta podemos manipular la presión y la cantidad de tinta o pintura que vamos aplicando sobre este objeto. ¿Listo? Teniendo ya una base como esta, podemos empezar a generar la parte del MedPaint. Entonces, vamos a nuestras referencias. Estos son elementos que se dibujaron. Este árbol está dibujado. O también pueden utilizar fotografías. ¿Listo? Bueno. Colocamos el objeto dentro de la porción de color que aplicamos. Lo redimensionamos de tal forma que empecemos a generar nuestra composición. Este objeto vamos a cambiarle el modo de fusión. Generalmente, cuando tenemos dos colores similares, los modos de fusión los podemos trabajar en luz suave o luz fuerte, dependiendo de lo que queramos manipular. Si las sombras o las luces del objeto, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que quiero manipular son las luces más suaves que tiene el elemento y simplemente cambiamos el modo de fusión y empezamos a duplicar este objeto. Cuando ese objeto se sobrepone, empezamos a ver que cambia la saturación del elemento y a la vez se va combinando con los colores que tenemos de fondo. Esto empieza a generar una sensación de profundidad en lo que estamos trabajando. ¿Listo? Simplemente duplicamos este elemento y empezamos a ver cómo se genera la parte del bosque o el follaje que estamos trabajando. Buenas tardes. Cambiamos la dirección de los objetos, podemos manipular tamaños dentro de estos mismos elementos para generar más variedad de lo que estamos manipulando. Simplemente acomodamos los objetos, los repetimos las veces que necesitemos y vamos generando el follaje. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien? ¿Ninguno? ¿Ah?
También podemos manipular la opacidad de estos objetos para generar una mejor sensación de el follaje como tal. ¿Listo? Teniendo ya estos elementos, estos duplicados, simplemente tomamos las capas, las pegamos, juntamos todo y podemos manipular su tono y saturación o el color de este elemento. La luminosidad de estos objetos. ¿Listo? Bueno. Si queremos cambiar el color, podemos también hacerlo por medio de saturaciones. E ir acomodando como tal, el límite. Si necesitamos más follaje o más árboles, simplemente los podemos duplicar y empezar a manipular de tal forma que buenas tardes, ¿qué tal? El sonido está un poco... vamos cambiando tamaños para generar más follaje. Espérame un segundito que está... Ok. Qué pena con ustedes. Teníamos prendido No, muchas gracias. micrófono externo. ¿Listo? Bueno. Entonces, queremos generar más follaje, más elementos dentro de nuestra ilustración. Simplemente repetimos pasos. Generamos capas nuevas sobre los cuales vamos a ir manipulando estos diferentes elementos. Repetimos pasos, perdón. Cambiamos modo de fusión. Colocamos dentro de nuestro objeto que dibujamos. Y simplemente volvemos y rellenamos. ¿Listo? Bueno, es algo bastante sencillo de hacer, como pueden ver. Y obtiene uno resultados bastante interesantes con este tipo de elementos. Cuando tenemos esto, también podemos empezar a generar mayor cantidad de objetos e irlos modificando a medida que vamos trabajando. ¿Listo?
Bueno, aquí es importante empezar a trabajar la profundidad de campo. ¿De qué forma? Aquí ya tenemos dos capas diferentes. Con elementos que vamos a empezar a manipular. En este caso, el elemento que tenemos en la parte de atrás. Este que estoy prendiendo y apagando. Le bloqueamos los píxeles transparentes. ¿Para qué? Para poder manipular simplemente el objeto como tal. ¿Listo? Que no nos afecte lo que no tiene píxeles. En este caso, para manipular la iluminación, la forma más fácil de hacerlo es por medio de, lógicamente, saturaciones de color. Saturaciones que podemos aplicar Perdón, un segundo. Por favor, los que están en línea, pueden apagar los micrófonos de sus computadores. Estamos teniendo retorno acá. Edwin. Me falta. Bueno. Sí. Esto es uno. David, por favor, apaga tu micrófono. Edwin, gracias. Ya. David Jacinto, por favor, apaga tu micrófono. Si no lo apagas, tendremos que sacarte porque estás interfiriendo con la conferencia. Ricardo allá. Ok. Bueno, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, entonces, retomo. Para poder manipular la profundidad de campo, generalmente lo hacemos por medio de la iluminación, ¿cierto? Los objetos que tenemos más cerca al ojo, generalmente, son los que están mejor iluminados. A medida que se van alejando, vamos a ver que esos objetos se combinan con el fondo o se vuelven o tienden a volverse más claros, a mezclarse generalmente con lo que está de fondo. En este caso, para estos elementos, vamos a bloquear los píxeles transparentes, vamos a tomar la herramienta de degradado, vamos a utilizar una gradación radial, modo de fusión multiplicar para poderlo manipular de forma más fácil, bajamos la opacidad y empezamos a generar oscuridad en el objeto. Vamos a trabajarlo de un color plano a transparente. Un segundo. Invertir. Y ahora sí. Empezamos a oscurecer para generar la diferencia de planos en los diferentes objetos. Si queremos oscurecer, vamos a trabajar con multiplicar. Si queremos aclarar, fácilmente aquí encontramos en los modos de fusión aclarar trama, o podemos trabajarlo con luces suaves o dividir. ¿Listo? En este caso vamos a utilizar aclarar, por lo que ya tenemos un color base, que es el color frontal, que es el que estamos aplicando, para iluminar algunas partes de ese elemento. Eso mismo podemos trabajarlo en el objeto que tenemos también en primer plano. Perdón. Generalmente en la parte baja de los objetos siempre va a haber sombra. ¿Por qué?
Porque como son objetos, bueno, en este caso que son objetos que están en un entorno abierto, la iluminación, ¿quién la da? El sol como tal. Por eso, todos los elementos que están a campo abierto, la base siempre va a ser más oscura que la parte superior. Eso nos ayuda a generar volumen en los objetos y profundidad de campo. Eso es más o menos lo que llamamos oclusión ambiental en 3D. ¿Listo? Bueno. Ya tenemos estos elementos. Volvemos aquí a nuestro boceto. Volvemos a nuestros elementos que tenemos de fondo. Entonces, ese objeto tenemos acá atrás. Vamos a empezar a manipularlo en cuanto a color, luz y sombra. Lo oscurecemos en la parte baja. Le cambiamos el color. Podemos volverlo un poco más azul por medio de tono y saturación. Bajarle un poco la luminosidad y bajarle la opacidad. Siempre es importante bajar las opacidades en este tipo de objetos. ¿Para qué? Para que se vayan mezclando con los diferentes elementos que tenemos de fondo. ¿Listo? Bueno, ya teniendo esto, podemos empezar a manipular nuevos elementos que habíamos traído acá. Que se hicieron. Elementos como este árbol, por ejemplo, que nos va a ayudar bastante en cuanto a la composición. Este tipo de elementos es importante siempre manipularlos y tenerlos en cuenta cuando estamos trabajando este tipo de imágenes. ¿Listo? Siempre hay que tener en cuenta cuando trabajamos los elementos la iluminación que tienen. Entonces, como podemos ver ahí, la iluminación ya está dada sobre ese objeto y tenemos una iluminación general dentro de todo el elemento. Por ahora. Importantísimo. Manipular color para que se fusione mejor el objeto con el fondo y mezclarlo pues de tal forma que empecemos a ver que hace parte del entorno. Les podemos eliminar diferentes elementos con gradaciones, podemos oscurecerlos o aclararlos. ¿Listo? Pongamos este por acá. Mezclémoslo y listo. Por favor, los micrófonos, apagarlos. Gracias. Gracias. Listo. Bueno. Entonces, ya tenemos nuestros árboles. Tomamos esos elementos, los convertimos en un grupo
y empezamos a manipular el resto del entorno. Los pinceles son importantes de manipular dentro de Photoshop. Hay pinceles, hay bibliotecas de pinceles que se pueden conseguir por internet, descarga gratuita. Hay muchos ilustradores que hacen pinceles y simplemente los suben en sus páginas, en sus blogs, y se los regalan a todo el mundo. ¿Por qué? Porque eso no, para nosotros el valor agregado es como tal la parte creativa, más las herramientas las puede utilizar cualquier persona, ¿cierto? Entonces, van a encontrar en internet infinidad de elementos para poder trabajar este tipo de imágenes. Hay gente que se dedica a hacer pinceles y son muy buenos pinceles. Hay unos elementos fabulosos que uno puede encontrar por internet. Lo importante es saber buscar y pues simplemente tener en cuenta qué tipos de elementos vamos a ir manejando. Aquí vamos a cambiar color, vamos a empezar a manejar las nubes, cambiamos el tamaño de este objeto. Simplemente se colocan, entonces como podemos ver ahí, son pinceles bastante útiles los que vamos utilizando y vamos generando los diferentes entornos y efectos que queremos conseguir. Bueno, entonces, paso a continuación, ya tenemos el follaje, parte de el cielo, vamos a buscar elementos que tenemos por acá. Vamos a utilizar estas cascadas. Vuelvo y les repito, importante que tengamos los elementos desde el principio ya preestablecidos o que ya los hayamos encontrado como tal. Bueno, vamos a hacer un recorte acá, pequeñito. Esta parte no la necesitamos. Vamos a apagar esto, vamos a acomodar nuestra imagen, nuestra foto por ahora. Ok. Podemos quitar elementos que no vamos a utilizar dentro de la ilustración y empezamos a modificar y acomodar los elementos que tenemos. Esto es bastante sencillo, simplemente es duplicar el objeto como tal que estamos utilizando, hacer el montaje dependiendo de cómo lo necesitemos. Vamos a crearle una máscara de capa a ese objeto y vamos a trabajar a ocultar diferentes partes de esa imagen. De esa forma podemos empezar a generar nuestra composición con diferentes objetos. ¿Listo? Dejamos ver lo que necesitamos, recortamos lo que necesitamos y simplemente lo vamos utilizando. Esta es la parte más sencilla del MedPaint.
todo lo que utilizamos como referencias, como fotos, y vamos haciendo la mezcla de elementos de los diferentes objetos que vamos utilizando. Esto no es simplemente coger y colocar fotos a diestra y siniestra. Estos elementos los tomamos también, tanto como referencia como parte de la imagen. Pero lo importante de esto es manipular sobre esos objetos. ¿Listo? Lo mismo, tenemos diferentes herramientas que nos permiten manipular todos estos objetos. Vamos a colocar parte de esto acá. Hasta donde necesitamos. ¿Listo? Bueno. Ya teniendo estos elementos, pegando esto, podemos empezar a generar nuevas cascadas, mayor composición, mayor cantidad de elementos. Importante también que manipulemos luces, sombras dentro de todos estos objetos que estamos trabajando. La opacidad. ¿Listo? Bueno, entonces, generalmente podemos utilizar pinceles que ya tengamos diseñados para poder dibujar sobre estos objetos. En este caso, simplemente tomamos como referencia colores de los diferentes elementos que tiene el entorno y vamos aplicando nuevos elementos. Listo. Hagamos esto en una capa nueva. Para poderlo manipular de forma más fácil. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos un elemento que sería parte de una cascada. Este objeto simplemente lo podemos manipular, montar sobre la imagen que ya tenemos o la que estamos trabajando. Vamos a aplicarle el color, vamos a decirle modo de fusión, dividir con ese mismo pincel, hagámosle un poco la opacidad y aplicamos sobre ese mismo elemento que acabamos de colocar. Al decirle dividir y volver a aplicar la pincelada sobre ese objeto, vamos a ver que las luces se empiezan a sobreexponer en ese elemento. Como estamos utilizando el mismo pincel, pues ahí ya empezamos a ver diferentes efectos que genera el agua como tal. Podemos duplicar estos mismos objetos, modificarlos de tal forma que empezamos a generar diferentes tipos de caídas de agua y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Cuál es la resolución del látex? ¿Tamaño de resolución? Tamaño de resolución de este elemento. Como es un net painting y se trabaja para pantalla, siempre lo trabajamos
La mayor resolución, 150 dpi y pues formatos de HD, ¿sí? 1280-720, algo así. Sí, exacto. Esa es la idea. Gracias. Bueno, vamos colocando más elementos. Bloqueamos píxeles transparentes, ya tenemos dividir activado. Duplicamos objetos como son medianamente transparentes. Se empieza a percibir mayor composición en el objeto. Bueno, aquí tenemos diferentes pinceles, lo que les iba diciendo, simplemente los hacen de fotos o los consiguen por internet. Eso es lo de menos en este caso. ¿Me escuchan todos en línea? Ok, perfecto. Bueno, entonces, continuamos colocando objetos, elementos que nos van a ayudar en la composición. Repetimos estos pasos una y otra vez, un poco repetitivo a veces, pero necesario. ¿Listo? La pregunta, no hay forma de trabajar cada objeto como forma inteligente. O sea, que no se pixele cuando uno le corta. Porque ahí uno no puede volver atrás. Sí, tocaría volver al objeto un elemento inteligente, pero no, el peso no importa tanto como tal en ese objeto. Ahí sería que cuando trabajamos objetos inteligentes, estamos haciendo subarchivos dentro de este mismo elemento. A veces es bueno trabajarlo de esa forma para cuando lo modificamos no se pixele, pero en este caso, como trabajamos resoluciones tan bajas, los píxeles a veces no afectan tanto ese tipo de elementos. Es más lo que ese ruido a veces nos agrega mucho más realismo a la imagen. A veces nos ayuda ese ruido con el realismo de la imagen, ya que pues todas las imágenes que vemos generalmente no son tan exactas, no tienen un píxel tan puro en este caso. Ya un 4K, una cosa así, pues ya cambia totalmente la situación. Bueno, ahí continuamos con ese elemento sucesivamente. Ya aquí tengo más o menos algo preestablecido de cómo va quedando este tipo de elementos y pues con la cantidad de procesos que requiere esa imagen. La idea no es que quede la fotografía tal como está, sino que la manipulemos de acuerdo a las necesidades que tenemos, ¿sí? Ya esta imagen pues está totalmente trabajada, tiene tanto elementos de la parte del bosque como las cascadas que estábamos trabajando ahorita. ¿Listo? Bueno, ya teniendo todos estos elementos, podemos empezar a generar los elementos de las piedras. Bueno, aquí ya tenemos más o menos una muestra de cómo van quedando los diferentes objetos y elementos que estamos trabajando como tal.
Volvemos a nuestro boceto. Apagamos estas capas por un momento. ¿Dónde está esto? Aquí. Listo. Y empezamos a manipular los demás elementos que estamos trabajando. Entonces, en este caso, vamos a empezar a trabajar la parte de las piedras. Simplemente tomamos la herramienta lazo, hacemos el recorrido de los elementos que estamos generando. Siempre importante trabajar por capas. Es vital que trabajemos por capas siempre que estamos en Photoshop. De esa forma podemos corregir cualquier error o cualquier elemento que necesitemos corregir. Bueno, tomamos un pincel y ya tengo uno acomodado de tal forma que me empieza a generar dinámica de color, algo de textura, dispersión y dinámica de forma como tal. Cambiamos los colores, pasamos a cafés o ocres. Lo mismo, como tenemos dinámica de color, trabajamos sobre el color frontal y de fondo. Siempre se trabajaría con un color más claro y uno más oscuro. No sea tan vivo, listo. Ese tipo de elementos. Entonces, tenemos nuestro sector ya hecho. Y simplemente empezamos a aplicar color. Entonces, como podemos ver, sobre este elemento tenemos una mancha de color. Perdón, aquí le quitamos dividir en modo de fusión. Permanezca en normal. Subimos opacidades 100%. Y aplicamos ese color. ¿Por qué necesito esa mezcla de colores? Esa mezcla me va a ayudar cuando empiece a colocar los diferentes elementos sobre estos objetos. Vamos colocando. Nuestro color. No es necesario rellenar todo. Tengan en cuenta que como son imágenes sobrepuestas, vamos a tener espacios que van a ir tapados. Entonces, no es necesario en todo el elemento trabajarlo completamente. Darle la opacidad a esto. Volvemos a nuestra capa donde vamos a hacer las rocas, las piedras. Y aquí en el boceto tenemos dibujado diferentes sectores. Esos sectores serían las partes iluminadas como tal de la piedra, luz y sombra de ese elemento. O pues también pueden ser las formas o elementos que tiene ese objeto como tal. Entonces, como ya tenemos esos elementos, simplemente volvemos aquí, bloqueamos píxeles transparentes en nuestra capa de color y empezamos a generar con la herramienta de lazo diferentes sectores. Se puede manipular el desvanecer del lazo para que la línea que nos dé este elemento no sea tan contundente, que empiece a generar una línea mucho más suave en el borde de los objetos. Aquí simplemente empezamos a trabajar sectores que nos van a ayudar a generar tanto la forma como la iluminación del objeto como tal.
Esto puede ser aleatorio, no tiene que tener así como mayor cantidad de trabajo, porque después vamos a empezar a utilizar o a manipular las texturas sobre ese elemento. Bueno, ya teniendo esos sectores creados, vamos a utilizar la herramienta degradado. De nuevo, vamos a multiplicar degradado radial, la opacidad siempre procurar manejarla bajo porcentaje para poder manipular las cantidades de color que aplicamos en ese objeto. ¿Listo? Entonces tenemos ya diferentes sectores. Vamos a trabajar de nuevo la iluminación global del objeto. Vamos a manipular en la parte superior, que es la parte más iluminada de la roca que estamos haciendo. Vamos de nuevo a aclarar. Un Photoshop. Cambiamos el color. Y aquí ya empezamos a ver la forma como tal del objeto. Ya teniendo este objeto manipulado por luces y sombras, podemos empezar a generar las texturas que vamos a colocar sobre ese objeto. Esas texturas pueden ser fotos o podemos también manipularlo por medio de diferentes pinceles que podamos conseguir o ir creando. En este caso, pues, vamos a trabajarla con fotografía. Bueno, tenemos algunas piedras, tenemos diferentes elementos que nos pueden ir sirviendo para manipular este objeto de forma adecuada. Aquí está. Vamos a tomar esta imagen. Vamos a tomar parte de esa imagen. La llevamos, perdón, aquí. Nos colocamos dentro del objeto y aquí es donde empezamos a manipular la imagen por medio de saturación de color. En este caso, este objeto tenemos que pasarlo preferiblemente a una escala de grises para poderlo fusionar con el color de fondo que tenemos. Tenemos diferentes modos de fusión. Como la imagen ya tiene una cantidad de píxeles y colores dados, esos modos de fusión pueden o no funcionar a veces. A veces generan ruido, a veces nos generan diferentes colores al mezclarse con los elementos que tenemos de fondo. Aquí vamos a manipular primero el color de fondo del objeto, ¿cierto? Vamos a saturarlo un poco, llevarlo a los grises, oscurecerlo, para que cuando se mezcle con la imagen funcione mejor. Esta imagen, la que estoy moviendo, vamos a modificarle la saturación. Vamos a llevarla a una saturación negativa para que se vuelva gris ese objeto. Si yo a este elemento le quito el modo de fusión, vemos automáticamente que es un objeto en escala de grises. Esto me facilita la mezcla con el color de fondo que tengo. Lo mismo, manipulamos opacidades para poder generar diferentes mezclas del objeto
máscaras de capa para poder ocultar o borrar los diferentes elementos que nos sobran de estos como tal. Simplemente duplicamos y vamos generando el texturizado del objeto como tal. ¿Listo? Es bastante sencillo, es fácil, simplemente es cuestión de manipular un poco la técnica, sobreexponer y subexponer elementos. Entonces, aquí ya tenemos más o menos la placa superior de la piedra. Si no nos convence el color, podemos seguirlo manipulando. Podemos llevarlo más hacia los grises. Igual, como tenemos referencias, podemos basarnos en todo este tipo de elementos que vamos creando. Bueno, aquí importante empezar a manipular la iluminación de este objeto como tal. Como es una placa superior, tenemos luz como tal sobre ese elemento. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Ok. Bueno, continuamos con el proceso de imágenes sobrepuestas sobre nuestros diferentes elementos. Entonces recordemos siempre bajarle la saturación a los elementos. No es necesario a veces llegar a la escala de gris. Esto ya nos empieza a permitir manipular diferentes colores sobre estos elementos, luminosidades y demás. Lo mismo, modo de fusión, luz fuerte. Vamos cambiando, vamos quitando, ocultando elementos que no sean necesarios. Dejando solo lo que necesitamos, que en este caso es la textura de la piedra como tal. No me llegó. Sin descuento. Y eso me toca hacer. ¿Listo? Bueno, entonces, modificamos nuestras texturas, modificamos con los deformadores, diferentes deformadores que tenemos dentro de la herramienta de Photoshop. Y vamos colocando nuestros elementos. Siempre teniendo en cuenta la luminosidad de estos objetos para que se puedan percibir o no dentro de lo que estamos haciendo. ¿Listo? Duplicamos objetos. Empezamos a generar.
mayor cantidad de textura. Y de esa forma vamos generando los diferentes espacios que estamos trabajando. Bueno, entonces, aquí ya empezamos a ver cómo la composición empieza a hacer juego con los diferentes elementos que tenemos de fondo. Vuelvo y le repito, es importante tener en cuenta referencias de color para ir manipulando los diferentes elementos que tenemos en el entorno. Lógicamente, si es un entorno el que estamos trabajando, en este caso piedras, agua, matas, todo lo demás, pues todos los elementos en general van a tener una concordancia en cuanto al color. ¿Listo? No todos son similares, pero sí vamos a manipular la gran mayoría para poder generar similitud en estos elementos. Bueno, aquí ya podemos empezar a duplicar elementos. Empezar a modificarlos de tal forma que vamos completando nuestra composición. Manipulamos y eliminamos pues las partes que no sean necesarias. Podemos hacerlo por medio del borrador o simplemente con la herramienta lazo y restando partes que nos sobran de nuestra composición. Ya aquí lo importante es simplemente seguir como tal lo que es el boceto previamente hecho o lo que estamos generando dentro del objeto. ¿Listo? Bueno. Perdón. Ya teniendo estos elementos preestablecidos, vemos cómo la composición empieza a adquirir mayor fuerza y, pues, por una cantidad de elementos que tenemos, empieza a tener peso como tal. Estos objetos podemos empezar a manipularlos en cuanto a luz y sombra para generar más profundidad de campo en este caso. Por ejemplo, con este elemento que prendo y apago, vamos a oscurecer, vamos a oscurecer la parte baja de ese objeto. Así vamos a empezar a ver diferentes profundidades en los elementos que tenemos. Vamos a hacer una capa nueva para generar la parte del agua que va en la parte inferior. ¿Listo? Bueno,
Tenemos algunos pinceles, ya habíamos visto. Con los cuales vamos manipulando nuestra composición como tal. Vamos a manipular la dirección de estos elementos. Como tal, el tamaño. Y la luminosidad de estos. ¿Listo? Ahí vemos ya diferentes objetos que empiezan a tener mayor concordancia con lo que estamos creando en este caso. Al trabajar por capas, digamos en este caso ya podemos colocar los objetos delante de algún otro elemento de forma mucho más fácil. Ya cuando está realizada la composición, ya cuando tenemos todos los elementos creados, ahí sí podemos unificar o pegar todos nuestros elementos. ¿Listo? Bueno. Vamos a tomar parte de lo que es el follaje, que ya teníamos previamente hecho, para seguir enriqueciendo nuestra composición. Podemos utilizar diferentes elementos para duplicar y generar mayor realismo dentro de nuestra composición. Entonces, como podemos ver, este elemento hace parte de lo que ya habíamos creado en la parte superior de nuestra imagen. Estos elementos hacen que sea mucho más interesante como tal la composición. Simplemente borramos, modificamos, cambiamos lo que sea necesario y listo. ¿Listo? Bueno, ahí vamos viendo cómo generar diferentes objetos sobre lo que ya estamos trabajando. Bueno, esta parte, ya tenemos esto editado. Esta parte ya empieza a quedar de esta forma, con la edición, diferentes pinceles, diferentes arreglos que vamos haciendo sobre los elementos que tenemos en nuestra ilustración. Bueno, a continuación ya pasamos por el resto de las piedras que teníamos. Ya sabemos cómo manipular diferentes elementos en cuanto a las piedras que estamos haciendo. Simplemente continuamos con la herramienta lazo
rellenamos estos objetos y continuamos, perdón, no, trabajando los elementos que tenemos. Entonces, en este caso, lo mismo, iluminaciones, y así sucesivamente con todas las piedras que tenemos en este caso. Bueno, aquí ya tenemos otro tipo de piedras que son las que vamos a utilizar como referencia o como textura para nuestro objeto. Volvemos y pasamos nuestra imagen a escala de grises, manipulamos simplemente iluminación, modos de fusión, y listo. Ya empezamos a ver nuestro objeto fusionado y con la textura que estamos agregando sobre el objeto. Siempre tengan en cuenta que cuando colocan las texturas, pues todos los elementos en general tienen unas perspectivas que es importante que las tengamos en cuenta cuando estemos trabajando. Aquí lo mismo, volvemos a manipular iluminación, color y saturación. Todo esto para generar un entorno que sea lo más compacto posible. Bueno, entonces, ya teniendo estos elementos generados, podemos empezar a manipular o a generar los diferentes espacios que estamos buscando de estos objetos. Vamos a tomar este elemento, vamos a colocar sobre nuestro espacio de trabajo. Lo mismo. Distorsionamos, cambiamos la perspectiva y agregamos modos de fusión, de tal forma que empezamos a generar tanto las texturas como las modificaciones que necesitamos en nuestros elementos. Vamos a colocar esto acá adentro, listo.
Y de esa forma vamos generando y manipulando todos los objetos que tenemos. Hay que tener en cuenta que cuando vamos a manejar la iluminación de un objeto, podemos hacerlo por medio de los niveles. ¿Listo? Este tema de los niveles es importante manipularlo porque acá tenemos simplemente las escalas de gris del objeto como tal. Entonces, en la parte derecha tenemos la iluminación, grises intermedios y saturaciones en negro. Lo mejor para manipular dentro de los niveles siempre va a ser el controlador de los grises como tal. ¿Listo? Es el más sencillo. Cuando necesitamos iluminar, pues simplemente saturamos la luz, modificamos un poco el gris y también podemos saturar algo de negro, dependiendo de lo que se necesite. Volvemos y manipulamos algo de color del objeto. Y ya empezamos a ver que este elemento tiene mayor concordancia con lo que estamos trabajando. Bueno. Aquí podemos trabajar diferentes partes con iluminación, partes más puntuales sobre lo que estamos trabajando. Para generar mayor volumen dentro de nuestro elemento. Bueno, ya teniendo estos elementos creados, simplemente es lo mismo, repetir una y otra vez hasta obtener ya parte de la composición que estamos haciendo. Entonces aquí ya tenemos más o menos un previo de cómo va quedando el trabajo a medida que lo vamos modificando. De aquí en adelante ya simplemente es empezar a colocar diferentes objetos, diferentes elementos que van enriqueciendo como tal toda la ilustración. Tenemos este objeto ya con nuestras piedras, todo completo, los árboles y los diferentes elementos que podemos manipular, ya los vamos creando específicamente sobre lo que vamos trabajando. Entonces, en este caso, vamos a hacer la parte del follaje que cubre las piedras. Hacemos una capa nueva, aplicamos el color, y ahí empezamos a manipular los diferentes detalles que va a tener ese objeto como tal. Bueno, entonces tenemos diferentes elementos que nos van ayudando aquí en la composición. Tenemos raíces, matas, bueno, todo tipo de elemento que nos va a facilitar, o pues no nos va a facilitar, sino va a hacer que la composición sea mucho más agradable y creíble en muchos aspectos. En este caso, simplemente vamos a dibujar parte de las raíces
y las vamos a mezclar o a fusionar con diferentes pinceles. Aquí tenemos pinceles ya creados con los elementos de las raíces. Simplemente es aplicarlos, rematamos algunos elementos, volteamos nuestro pincel. Siempre es bueno tener una gran variedad de estos elementos, bastante útil. Para estos casos, ¿listo? Ahí ya simplemente fusionamos y empezamos a generar ese objeto como tal. Dentro de este elemento podemos seguir utilizando nuestra textura que hicimos de árboles como tal. Aquí simplemente manipulamos el color podemos hacerlo coloreando tono y saturación, y vamos colocando los diferentes elementos que tenemos ya creados. Vamos a duplicar este objeto, vamos a colocar acá adentro. Y ya es mucho más fácil completar nuestra composición. Ya en este caso no necesitamos aplicar modo de fusión a esos objetos, simplemente generar los espacios donde vamos a aplicar estos elementos como tal. Ahí ya simplemente duplicamos y vamos generando las diferentes saturaciones por medio de los objetos que vamos creando o los objetos que vamos colocando como tal. Lo mismo, simplemente manipular iluminación, oscurecer algunas partes para generar una iluminación general dentro de todo el objeto. Ahí ya empezamos a ver que es bastante sencillo y fácil todo lo que vamos manipulando. Bueno, no alargando más el tema, ya aquí en esta parte simplemente tomamos los diferentes elementos y vamos aplicando. Tomamos los objetos que necesitamos y ya simplemente los vamos aplicando sobre nuestra ilustración. Ya en este caso no es necesario aplicar casi modos de fusión, ya las imágenes se van fusionando
técnicamente solas con el entorno por la cantidad de elementos que vamos colocando y que vamos teniendo dentro de nuestros objetos. Estos elementos no importa que borremos parte porque pues ya son elementos que vamos a trabajar directamente los vamos a ir manipulando directamente con ilustración como tal. En este caso ya nos sirven simplemente como base para lo que estamos trabajando. Ya estos detalles son mínimos. Simplemente empezamos a manipular lo mismo, colores, saturaciones y demás. Y de esa forma vamos generando nuestro medpaint. ¿Listo? Ya la imagen completa, terminada, se ve algo como esto. ¿Listo? Ya es cuestión de tiempo, como pudieron ver, tuvimos hora y media, 2 horas, hora y media, y obtenemos resultados bastante interesantes, bastante realistas. Esta imagen que están viendo ahí se llevó más o menos 6 horas, 7 horas, dividido en 2 días, o sea, no fue un solo día, pero es bastante sencillo, es algo que realmente es gratificante cuando uno ve el resultado de esos elementos. Es simplemente práctica y trabajo. No siendo más, pues los invito a que conozcan la academia, a que conozcan los cursos. Vamos a sacar este curso de medpainting, tenemos otro de concept art, tenemos los diferentes cursos de cinema 4D, todo este tipo de elementos. Ya es que se comuniquen aquí a la academia o por medio de la página web. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por asistir. Próximamente estaremos haciendo más eventos como este. ¿Listo? Hasta luego. Gracias.